La Guerra del Rif es una triste historia que muy pocos recuerdan hoy. Fue larga e injusta, quizá demasiado dolorosa para recordarla, pero se trata de un episodio crucial para comprender la historia contemporánea de España y de Marruecos. A principios de los años 20, en el norte de Marruecos, un hecho sin precedentes marcó para siempre la historia de España: el desastre de Anual. A la historia hay que enfriarla para que no la malutilicen, ¿no? Porque la gente no sabe lo que fue ni la Guerra del Rif, ni la Guerra de África de 1860. La historia contemporánea, inmediata, ha pasado de una especie de amnesia total, ¿no? Y eso se está empezando a cambiar. Francia va a poder ocupar Marruecos porque, en definitiva, está ocupando Argelia, pero no se le puede dar a Francia el control del estrecho de Gibraltar, porque los británicos no lo permiten. Y insistieron al principio para que España siguiera manteniendo su posición en Marruecos. Con una tranquilidad total, España no tenía medios para explotar las riquezas económicas y para desarrollar Marruecos. El 14 de diciembre de 1924, las fuerzas de Abdelkrim entraban en Sawen. Entre 1921 y 1925, Abdelkrim llegó a dominar la práctica totalidad del Rif. ¿De qué sirve recordar esta vieja y triste historia? No se trata de exigir responsabilidades a los culpables, tampoco de desempolvar antiguos agravios, porque el que queda hecho es el relato de una guerra que perdieron todos los que participaron en ella. Nos corresponde construir la memoria solidaria que acoja por fin juntos a unos y a otros. El recuerdo de aquellos hombres malogrados es un acto de justicia que les debemos a ellos y les debemos a nuestros hijos, para que nunca, bajo ningún pretexto, vivan una miseria semejante.